Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa la hora que nos escuchen ni el lugar desde el que lo hagan. Muchas gracias por conectarse a este podcast de Compartamos con Colombia, un espacio que hemos creado para compartir conocimientos y buenas prácticas que pueden implementarse en el día a día de una entidad sin ánimo de lucro. También serán espacios para hablar de las tendencias en el sector social, en la inversión de impacto y en todas aquellas iniciativas que propongan un impacto social y ambiental para el país. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Jonathan Clavijo y en este viaje los acompañaré junto con 2 personas más de nuestras firmas socias que harán parte de este primer podcast. Se trata de Carolina Boivillier Ceballos, quien hace parte de la firma Gómez Pinzón, firma socia de Compartamos con Colombia. Ella hace parte del equipo de prácticas de tributario y de aduanas de Gómez Pinzón Abogados. Carolina cuenta con más de 15 años de experiencia y maneja asuntos relacionados con planeación fiscal y estructuración de proyectos, fusiones y adquisiciones y reorganizaciones empresariales. También trabaja en temas de tributación internacional, en proyectos y operaciones empresariales, en atención de casos judiciales y extrajudiciales, en aspectos legales en materia de precios de transferencias, en asesorías patrimoniales, de familias y personas naturales, en asesoría fiscal en asuntos laborales y tributarios y particularmente en asesoría legal relacionada con el régimen tributario especial aplicable a entidades sin ánimo de lucro, lo cual va a ser muy importante para el tema que vamos a ver hoy. Carolina Boivillier Ceballos, muy agradecidos contigo por estar aquí y un saludo especial para ti. Muchas gracias. Muy buenas tardes y buenos días o buenas noches. Gracias, compartamos por la invitación. Muy bien, bienvenida. Y también nos acompaña para la temática de hoy Alejandro Gutiérrez. Él es gerente de proyectos en estrategias corporativas, firma socia de Compartamos con Colombia, que es una banca de inversión especializada en proyectos de fusiones y adquisiciones, y sus comentarios y opiniones también serán muy valiosos para la sesión de hoy. Alejandro Gutiérrez, un saludo muy especial y gracias, muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenas tardes, Jonathan. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esperamos poder aclarar algunas inquietudes que nos vas a comentar. En primer lugar, hoy nos enfocaremos en hablar sobre las entidades sin ánimo de lucro y particularmente sobre un tema que sabemos que es interesante y que muchas veces genera inquietudes relevantes. Recordemos que cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro hablamos de personas jurídicas capaces de ejercer derechos y contraer obligaciones, de ser representadas judicial y extrajudicialmente, con sujeción a las disposiciones legales y a sus propios estatutos, constituidas para la realización de fines altruistas o de beneficio comunitario. Y digamos que uno de los puntos fundamentales es que las entidades sin ánimo de lucro, como su nombre lo indica, no tienen utilidades, sino que tienen excedentes. Y ese es justamente el tema del cual queremos hablar hoy, de los excedentes. Entender muy bien qué son los excedentes, cómo se pueden utilizar, de qué manera se podrían plantear estos excedentes como una oportunidad para que la entidad sin ánimo de lucro continúe desarrollando su impacto en el tiempo. Y por esa razón, la experiencia de Carolina desde el área legal y la experiencia de Alejandro Gutiérrez desde lo financiero es muy importante para la sesión de hoy. Y quisiéramos empezar con Carolina, porque a partir de esta definición que veíamos de entidades sin ánimo de lucro, encontrábamos esa palabra, excedentes. Carolina Boivillier, ¿qué son los excedentes y cómo se determinan? Pues bueno, Jonathan, los excedentes son lo que en el caso de las sociedades corresponde a la renta gravable en materia del impuesto sobre la renta. ¿Esto qué es? Pues no es nada distinto al resultado que se obtiene de tomar la totalidad de los ingresos de la entidad y disminuir, entre otros, los egresos procedentes o gastos deducibles, las inversiones del periodo y sumar el resultado de las inversiones liquidadas en el año correspondiente. Ese valor que se determina de esa manera constituye el beneficio neto excedente o renta gravable. Y aquí destaco que el beneficio neto excedente para efectos tributarios no coincide necesariamente con el beneficio neto o utilidad contable, son distintos.
Perfecto, Carolina. Muchísimas gracias por esa aclaración. Y un tema que es relevante, en este momento, cuando grabamos este podcast, estamos a mitad de año, estamos en una época en la cual hablar de excedentes puede sonar un poco extraño porque por lo regular las entidades sin ánimo de lucro lo hacen más o menos antes de su asamblea, que suele ser entre los meses de febrero y marzo. Y ahí, digamos, en ese momento es cuando se piensa, bueno, en qué destinamos los excedentes? ¿Qué hacemos cuando tenemos excedentes? Y suele ser una conversación que puede ser un poco apretada en el tiempo, digamos como acelerada, y no permite tener, digamos, como una discusión más pensada de qué podría ser estos excedentes, de cómo poder manejarlos. Sabemos que también es un momento difícil para muchas entidades sin ánimo de lucro y en general para nuestra sociedad en términos económicos, pero hay algunas entidades que pueden tener unos excedentes en este momento y es importante saber desde este momento y sobre todo en términos de planeación financiera, que es un aspecto importante para las entidades sin ánimo de lucro y también en aspectos legales, pues qué hacer con estos excedentes. Hablábamos de los excedentes, Carolina, y también una palabra que aparece cuando hablamos de excedentes son las actividades meritorias. Y entender muy bien la relación de los excedentes con las actividades meritorias es muy importante para saber, bueno, cómo se pueden reinvertir esos excedentes. Ya sabemos qué son, pero de qué manera se pueden utilizar cuando una entidad sin ánimo de lucro tiene excedentes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Carolina? Pues bueno, lo primero que hay que aclarar es que el requisito de reinversión solo se exige fiscalmente a las entidades sin ánimo de lucro que están calificadas en el régimen tributario especial para que el mismo sea tratado como exento del impuesto sobre la renta. Entonces, teniendo en cuenta eso en mente, la reinversión a fin de cumplir con este requisito y poder tratar el beneficio neto excedente como exento implica cumplir con varias cosas. La primera es que tiene que aprobarse su destinación en la asamblea o reunión ordinaria del máximo órgano, que se tiene que hacer en los 3 primeros meses del año. Lo segundo es que tiene que destinarse para la ejecución en el año siguiente o en plazos adicionales en actividad meritoria o proyectos relacionados con la actividad meritoria. La actividad meritoria, acuérdense que es el objeto de la entidad y que está clasificada de forma expresa en el estatuto tributario, entre otras están actividades de educación, cultura, medio ambiente, etc. Lo otro es que pueda destinarse también, si no es a proyectos o a la actividad meritoria de forma detallada en el máximo órgano, puede destinarse a constituir asignaciones permanentes en plazos máximos de 5 años prorrogables con autorización de la DIAN. Las asignaciones permanentes, contrario a lo que ocurría con la normativa anterior, fueron modificadas, digamos, en las últimas reformas y solamente permite ser asignación permanente inversiones para el fortalecimiento de la entidad, por ejemplo, en propiedad, planta y equipo. Ese es uno de los típicos casos de asignación permanente. Y lo otro que tienen que tener en cuenta es que para que esto se cumpla también, el beneficio neto excedente a reinvertir es el fiscal y no el contable. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta porque en ocasiones por las diferencias entre el tratamiento contable y fiscal de las entidades puede ocurrir que uno u otro sea mayor. Siempre hay que tener en cuenta que el que se reinvierte es el fiscal. Esto es, digamos, desde la perspectiva tributaria. Simplemente me permito recalcar que últimamente las alcaldías y secretarías municipales han pedido las actas del máximo órgano donde se describa de forma detallada la destinación del beneficio neto excedente. Entonces es recomendable hacerlo, aunque obligatoriamente no deba hacerse para efectos fiscales o no se tenga intención de reinversión. Que eso es un tema que dependerá, digamos, de lo que quiere hacer la entidad con esos beneficios netos excedentes. Digamos que también en el relacionamiento que habitualmente tiene Compartamos con Colombia como organización que trabaja mucho con otras organizaciones que tienen impacto social o ambiental, por lo regular entidades sin ánimo de lucro, con ese propósito que tenemos de acelerar la transformación del país por medio de fortalecer las capacidades en estas organizaciones. En ese diálogo constante que tenemos con diferentes entidades, nos encontramos con algunas preguntas comunes que van asociadas a lo que hablábamos previamente, y es cuando ya tenemos la claridad de la reinversión de los excedentes, pues ahí surgen unas preguntas puntuales como, por ejemplo, ¿se pueden reinvertir los excedentes en el pago de salario de los empleados? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que por regla general, no. Desafortunadamente, la destinación de los beneficios netos excedentes solamente puede hacerse en la actividad meritoria, en proyectos relacionados con la actividad meritoria o como asignaciones permanentes.
Los gastos propios de funcionamiento de la entidad, si bien son relevantes y esenciales para el funcionamiento de la misma, pues no corresponden en estricto sentido a programas o actividades de la actividad meritoria. Sin embargo, podríamos hablar como de dos excepciones. Una es que, como consecuencia de la situación de emergencia por el COVID, el año pasado la DIAN, en un concepto proferido hacia mediados de año, reconoció y aceptó la posibilidad de que estas entidades cambien la destinación de las asignaciones permanentes o beneficios netos para cubrir los gastos administrativos de las entidades sin ánimo de lucro. Pero obviamente esto solamente se deriva de la emergencia del COVID y hay que justificar plenamente esa destinación en la forma indicada, con todos los documentos relevantes y con una decisión del máximo órgano. Seguramente, como les indicamos, esto va a ser excepcional y eventualmente cuando la emergencia se levante, pues ya no podremos invocar ese concepto de la DIAN para modificar o destinar beneficios netos excedentes a los gastos administrativos de la entidad. La otra condición que hemos visto en la que es posible destinar beneficios netos excedentes en la actividad meritoria es cuando yo, como máximo órgano, quiero destinar parte de los recursos obtenidos o del beneficio neto excedente a un proyecto particular cuyo presupuesto se construye incluyendo empleados o personal asignado para estos efectos. Entonces, en esos casos también es permitido que si yo ya tengo claro que el presupuesto de ese proyecto incluye algunos salarios o remuneración de algunos empleados que se vayan, digamos, a destinar de forma exclusiva a estos proyectos, yo incluya eso dentro del presupuesto asociado al proyecto. Y otra de las preguntas en términos legales que ahorita nos va a servir mucho también para entender lo financiero, que nos hacen a veces las entidades sin ánimo de lucro respecto de este tema, es si los excedentes pueden destinarse, esto un poco nos lo respondías antes, pero para aclararlo mucho mejor, ¿pueden destinarse, Carolina, a inversiones? No, y es un error muy común, es muy bueno que lo preguntes porque por error siempre se ha entendido que una asignación permanente es una inversión, eso históricamente era así, es decir, una asignación permanente era una inversión en un CDT. Con las reformas previas que se han hecho a la normativa aplicable a las entidades sin ánimo de lucro, ya las asignaciones permanentes no pueden ser inversiones, sino que las inversiones corresponderán a aquellas que se dirigen al fortalecimiento y patrimonio de la entidad y que generan rendimientos para el desarrollo de la actividad meritoria y solamente pueden hacerse con cargo a los recursos de ingresos percibidos en el correspondiente año gravable. Tan es así que recordemos que cuando les expliqué la forma en que se determina el beneficio neto de excedente, uno de los valores que se resta para establecer cuál es el beneficio neto de excedente son las inversiones realizadas en el respectivo año gravable. Y ahora volvemos con Alejandro Gutiérrez, porque acá empezamos a hablar un poco también de los temas financieros y queremos hablar con él, Alejandro, en este punto, porque cuando hablamos de que una entidad sin ánimo de lucro logra tener excedentes, hablamos también de unos retos en materia de gestión financiera. Hablamos también, por supuesto, de una planificación financiera y quizá una buena ejecución, digamos, de la actividad meritoria, de los proyectos que viene desarrollando la entidad sin ánimo de lucro, pero también hablamos de unos retos en materia de gestión financiera, de unas preguntas que surgen en materia financiera. Y en ese sentido, Alejandro, cuando hablamos de excedentes, ¿qué aspectos pueden ser claves a la hora de pensar en qué hacer con estos excedentes en una entidad sin ánimo de lucro desde la mirada financiera? Ya Carolina nos ha venido explicando la mirada legal, pero es muy bueno tener a un asesor financiero que le ayude a uno a resolver estas inquietudes. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Alejandro? No, en primer lugar, para poder hacer una planeación financiera correcta, es importante diferenciar entre las utilidades contables o fiscales, como explicaba Carolina, y la generación de caja real de la entidad, ya que puede haber diferencias significativas entre las dos. La utilidad contable puede venir distorsionada por efecto de cuentas no efectivas y los pagos y cobros facturados pueden diferir de los efectivamente pagados. Por lo anterior, pues, para analizar la generación de efectivo también hace falta analizar el movimiento de cuentas que no están incluidas en el PIG, como por ejemplo la cartera, los inventarios y cuentas por pagar. El conjunto de todos estos movimientos se ve reflejado en lo que se llama el estado de flujo de efectivo. Sin dejar de lado la importancia de la utilidad neta, se debe también analizar qué parte de esa utilidad estoy generando en efectivo año tras año. Solo tener más clara cuál es la generación de caja real de la compañía, se pueden planear correctamente sus usos y que la institución tome decisiones que vayan orientadas
pues, a garantizar su sostenibilidad financiera y el escalamiento de su impacto social o ambiental. Ahora, desde el punto de vista de impacto de la entidad, esta debe apuntar siempre a generar pues, el mayor impacto lo más pronto posible, por lo que en el escenario en que se generen excedentes, idealmente se debería realizar el ejercicio de cuantificar, idealmente mediante proyecciones de diferentes escenarios, dónde debería invertir sus recursos. Por ejemplo, en el caso de un colegio que genera excedentes, debería aumentar el gasto de su planta de profesores si con eso mejora el nivel de educación que ofrece. Mientras que si tiene un nivel demasiado bajo de estudiantes, hasta el nivel de comprometer su sostenibilidad financiera, debería darle prioridad en el corto plazo a realizar inversiones o gastos que estén encaminados a aumentar el número de estudiantes, por ejemplo, ampliando el espacio que utiliza. Y de esta forma, pues, poder generar una planeación financiera que vaya estructurada en etapas, en la cual, por ejemplo, en este ejemplo que doy, primero invierta en la ampliación de su planta física para después aumentar o mejorar el nivel de servicio de la educación que ofrece. Perfecto, Alejandro. Este es un muy interesante punto de vista el que nos ofreces, sobre todo teniendo en cuenta las consideraciones que nos planteaba Carolina antes, en términos de cómo hacer el uso de los excedentes, pero hay, digamos, un asunto, y es que a veces lo que sentimos es que las organizaciones piensan mucho, bueno, esto nos puede ayudar para la sostenibilidad financiera de la organización, y acá tú nos planteas en la sostenibilidad financiera va muy ligada, va muy de la mano con maximizar el impacto de la organización. Y ese punto de vista también y fundamentalmente debe ser tenido en cuenta en muchas de las decisiones que toma una entidad sin ánimo de lucro, y entre ellas este tema de los excedentes, digamos que nos abre también una oportunidad para incidir en ese propósito, y es las entidades sin ánimo de lucro ante un contexto de necesidades como el que vivimos y el rol que desempeñan en la sociedad, pueden pensar en maximizar su impacto, y esto también puede estar muy ligado a su sostenibilidad financiera en el tiempo. Respecto de todo esto que hemos venido conversando y que vamos aclarando un poco, Carolina, si una ESAL tiene excedentes, también nos preguntan, digamos, y ahorita volvemos con Alejandro, pero cuando una ESAL tiene excedentes, sale del régimen tributario especial, pierde los beneficios del régimen tributario especial. No, la verdad es que una ESAL, por regla general, genera beneficios netos excedentes. Seguimos, es lo usual y es lo ideal, como dice Alejandro. Lo lógico es que las entidades busquen fortalecer su patrimonio y que tengan en lo posible mayores ingresos que egresos, y de esa forma se fortalezcan y tengan mayor impacto social. Esto no implica salir de ninguna manera del régimen tributario especial, siguen siendo el régimen tributario especial. Lo único que tienen que cumplir para efectos de que ese excedente se trate como exento es que el mismo se destine y se reinvierta en la actividad meritoria. Ahí simplemente me permito aclarar un tema que puede dar lugar a esta confusión, y es que muchas veces la gente confunde la generación de beneficios netos excedentes con la realización de actividades comerciales. Y también me permito aclarar que no por el hecho de que una entidad sin ánimo de lucro realice actividades comerciales o actividades lucrativas, por ejemplo, que compre un inmueble y lo arriende y genere rendimientos, o que invierta en un portafolio de inversión en acciones y genere utilidades derivadas de esa inversión, no por eso deja de ser una entidad sin ánimo de lucro ni va a estar grabada con el impuesto sobre la renta. Pues precisamente lo único que se exige es que esos rendimientos o esas utilidades adicionales que genera la entidad se reinviertan en la actividad meritoria para tratarlas como exentas. Eso es todo. Perfecto, Carolina, muchas gracias por la aclaración. Y ahí surge un punto cuando hablamos de entidades sin ánimo de lucro, régimen tributario especial, excedentes, y hay una palabra que suele aparecer también ahí en todo este punto de vista, y son los impuestos. Cuando hablamos de impuestos y de entidades sin ánimo de lucro, de excedentes, Carolina, ¿se tienen que pagar impuestos sobre esos excedentes? No necesariamente. Por regla general, las entidades sin ánimo de lucro son contribuyentes del impuesto sobre la renta. Esa es la regla general. Y los beneficios netos excedentes están grabados, pero a una tarifa especial cuando están clasificados bajo el régimen tributario especial del 20%. Sin embargo, las normas aplicables a las entidades sin ánimo de lucro del régimen tributario especial permiten que ese beneficio neto excedente sea exento si se reinvierte en la actividad meritoria. Puede ocurrir que una entidad sin ánimo de lucro
no esté calificada en régimen tributario especial, en cuyo caso ese beneficio neto de excedente determinado, de acuerdo como lo expliqué al inicio del podcast, simplemente va a estar grabado a la tarifa de renta ordinaria que se aplica a cualquier sociedad nacional. Esperamos que este podcast y las preguntas que vamos abordando vayan resolviendo inquietudes de todos quienes nos escuchan y que quieran saber más del tema de excedentes, entidades sin ánimo de lucro. Alejandro, cuando hablamos de justamente la CESAL, las entidades sin ánimo de lucro, y hablamos de que logran llegar a cierta etapa de madurez, de prosperidad, si se quiere, en términos económicos y que puedan tener estos excedentes, las entidades sin ánimo de lucro que conocemos, algunas de ellas se pueden preguntar, bueno, con estos excedentes compro una propiedad que pueda ser destinada, digamos, al desarrollo de mi propósito, en donde pueda, digamos, evitarme el gasto de arriendo y en ese sentido, digamos, tener una posibilidad de un mejor manejo financiero, o constituyo algo que denominan fondo de patrimonio autónomo. Bueno, ese tipo de preguntas también nos han llegado respecto de este tema de excedentes, y acá queremos tener en primer lugar tu perspectiva en términos financieros y posteriormente el de Carolina en términos legales, aunque ya hemos venido aclarando un poco este tema, pero desde el punto de vista financiero, ¿qué implicaciones se deben tener en cuenta ante estas posibilidades de comprar una propiedad, el fondo de patrimonio autónomo, y qué recomendaciones dar en caso de comprar una propiedad o un activo o un patrimonio autónomo? Si podemos aclarar un poco más esto, qué beneficios podría tener para la SAL esto desde el punto de vista financiero, y luego vamos, Carolina, con el punto de vista legal. El uso apropiado que se le deben dar a los excedentes de la entidad dependerá, entre otras cosas, de su nivel de madurez y desarrollo. Si se trata de una entidad que está empezando a expandirse y teniendo en cuenta que su propósito pues, es aumentar su impacto social y ambiental, probablemente se esté más inclinado a realizar los gastos o invertir en los activos que permitan potencializar ese crecimiento y el crecimiento de su alcance. La inversión en estos activos se puede realizar mediante la creación de un fondo restringido, es decir, pues un fondo con una destinación específica que tiene la ventaja pues, de darle trazabilidad al uso de los recursos. Para esto se podría usar lo que se llama pues, un patrimonio autónomo. Este pues, es una figura en la cual los bienes aportados son administrados por una entidad fiduciaria para que sean administrados para cumplir con una finalidad determinada. Por otra parte, la entidad puede no estar lista para realizar una inversión en activos importante, por ejemplo, pues porque no tiene estructurado por completo un proyecto de expansión. Y pues en este caso se podría optar por realizar pues, una inversión en instrumentos financieros bajo una figura que le permita pues, evitar que el valor del dinero pues, pierda su valor en el tiempo y hasta genere ingresos. Cabe resaltar pues, que bajo esta última figura no necesariamente esos ingresos van a estar exentos de renta. Perfecto, Alejandro, muchísimas gracias. Y acá quisiéramos escuchar a Carolina con sus consideraciones legales y, digamos, ya nos has ido aclarando mucho en este punto, pero profundizar quizá en esos dos ejemplos o escenarios que planteábamos. Inicialmente, como les indiqué, lo importante es que si la entidad sin ánimo de lucro planea hacer inversiones, pues estas tienen que hacerse con cargo a los recursos e ingresos del año grabable. Entonces, eso es lo primero para que puedan ser tratadas fiscalmente como inversiones. Lo segundo es que cualquiera de estos mecanismos que mencionó Alejandro son válidos para tratarse, en mi opinión, como una inversión, porque en efecto corresponden a inversiones dirigidas al fortalecimiento del patrimonio y que generan rendimientos, que es lo que se pretende y es uno de los elementos esenciales de las inversiones. Lo relevante aquí, lo único que yo podría mencionar y que es simplemente un tema de ser cuidadosos, es que todos los rendimientos que se generen, bien sea en activos financieros o en participaciones en un patrimonio autónomo en diferentes proyectos, se destinen a la actividad meritoria y se reinviertan. Mientras que eso se mantenga, yo puedo mantener la tranquilidad de que esos rendimientos generados por todas estas inversiones van a estar exentos del impuesto sobre la renta por regla general. Vamos llegando al final de este podcast, nos quedan algunas preguntas finales, dándoles las gracias a ambos por acompañarnos. Carolina, ¿cuánto tiempo tiene, para dejarlo claro,
una entidad sin ánimo de lucro para hacer uso de sus excedentes o para definir cuál va a ser la reinversión de sus excedentes? Pues a ver, para efectos de la destinación, dentro del año gravable, por ejemplo, para los beneficios netos excedentes del año gravable 2020, en el año 2021, en la Asamblea del Máximo Órgano, en los 3 primeros meses, tiene que establecerse cuál va a ser la destinación del beneficio neto excedente, que como indicaba, puede ser a proyectos relacionados con la actividad meritoria o asignaciones permanentes. Eso es lo primero. Y en ese máximo órgano, esa reunión, donde se toma la decisión de la destinación, yo fijo el plazo para hacer uso de esos excedentes. Por regla general y de acuerdo con lo establecido en la normativa, se debe hacer dentro del año siguiente o en los plazos adicionales aprobados por el máximo órgano, máximo durante 5 años. Ahí mi recomendación siempre para las entidades sin ánimo de lucro es que los plazos fijados para la ejecución de proyectos se hagan extensos a 4 años o 5 años, porque si la ejecución se hace antes de ese plazo, estamos bien, no hay ningún problema, el beneficio neto excedente es exento, pero si por alguna razón, como ocurrió con el COVID, el beneficio neto excedente no puede ser ejecutado, la parte no ejecutada está gravada con el impuesto sobre la renta. Y para también complementar la pregunta anterior, o sobre todo para hablar de otras posibilidades que a veces, por ejemplo, las asambleas, los miembros de asamblea, los miembros de junta dicen, tenemos estos excedentes, son importantes, podemos pagar impuestos sobre ellos para hacer una libre destinación y poder ampliar nuestras posibilidades de hacer uso de estos excedentes. Eso es una posibilidad en una entidad sin ánimo de lucro. Sí, es correcto, eso es una posibilidad y eso puede ocurrir, por ejemplo, cuando finalmente la entidad determina que no hay proyectos de suficiente envergadura o relevancia que ameriten una destinación, digamos, estricta y detallada aprobada por el máximo órgano, sino que quieren hacer una inversión como las que nos mencionaba Alejandro y que resulta a largo plazo más eficiente. En ese caso, y mucho más rentable, en ese caso lo que hace la entidad es que simplemente no aprueba una destinación ni reinversión del beneficio neto excedente en la actividad meritoria, lo grava con la tarifa del 20% y lo puede destinar a cualquier fin permitido de acuerdo con la ley y con su objeto social que fije la entidad, por ejemplo, una inversión. Perfecto, Carolina, muchísimas gracias. Y acá queremos volver con Alejandro para que también tengamos en cuenta qué recomendaciones financieras son fundamentales para que una entidad sin ánimo de lucro que pasa por un buen momento económico y que logra tener excedentes, pues pueda tener en cuenta para su futuro. Ahorrar para las vacas flacas, invertir ya en las necesidades relevantes. ¿Qué recomendaciones finales nos darías en el aspecto financiero, Alejandro, respecto de este tema que abordamos hoy en este podcast? Pues hablando ya específicamente desde el punto de vista financiero, pues para tomar decisiones de inversión acertadas, pues aclarando que en este caso el retorno es social y no necesariamente económico, lo más importante es tener un seguimiento financiero adecuado que permita realizar ejercicios de proyección, a su vez también pues acertados. De esta forma se puede determinar, entre comillas, de manera aproximada el nivel de inversión que puede realizar una entidad sin comprometer su sostenibilidad financiera. Por ejemplo, si una entidad tiene un año muy bueno pero prevé retos financieros en el futuro, pues puede tomar la decisión por medio de ese ejercicio de proyección, darle prioridad a la sostenibilidad financiera de su operación actual por encima de proyectos de expansión futuros. Claro que pues esto no, lo que digo, no siempre es una regla, pero puede ser una conclusión que surja de ese ejercicio financiero de proyección. Por otro lado, y relacionado a la pregunta que ahorita le hacían a Carolina, a veces pasa que estas entidades comienzan a invertir sin un claro objetivo ni teniendo claros los retornos sociales que se van a obtener de esas inversiones, pues con el simple propósito de cumplir con beneficios tributarios que a la larga pues pueden ser un impedimento para cumplir el objetivo social de la entidad. En línea con lo que mencionaba Alejandro, que me parece muy importante, es un poco prever, no solamente desde la perspectiva social o del impacto que va a tener la entidad, sino también desde el fortalecimiento y del patrimonio de la entidad para hacerla, digamos, una entidad de larga vida. Porque muchas veces yo veo en la práctica que se embarcan en muchos proyectos muy ambiciosos desde la perspectiva social, pero no tienen los recursos ni los consiguen y finalmente terminan liquidándose y dejando los proyectos a un lado porque simplemente no los pueden ejecutar. Y un tema que también he visto que es recurrente
como dice Alejandro, es que empiezan a hacer inversiones de forma desmesurada, sin una proyección o una planeación detallada, y hay que tener en cuenta que esto tiene un impacto negativo incluso en materia tributaria, porque las pérdidas derivadas de las inversiones se entienden como egresos no procedentes de la entidad y se gravan con el impuesto sobre la renta, porque de acuerdo con lo opinado por la DIAN en doctrina reciente, cuando existe una pérdida derivada de una inversión, se entiende que la entidad no destinó sus recursos a actividades meritorias. Entonces, castigan a la entidad. Entonces, tenemos un doble castigo financiero, porque tenemos la pérdida de las inversiones y además este monto de esa pérdida lo tengo que gravar con el impuesto sobre la renta, aunque la plata no la tenga, ni siquiera es un ingreso real, que es lo que grava el impuesto sobre la renta, sino que castigan la pérdida. Entonces, eso es un tema que tienen que, digamos, estudiar de forma detallada siempre al momento de hacer inversiones, asesorarse de forma correcta, porque por querer, digamos, fortalecerse o hacer más en materia de inversiones, pueden terminar haciendo menos con pérdidas fiscales en materia de inversiones y además pagando impuestos sobre esa pérdida. Muchísimas gracias a Carolina Bovillier Ceballos y a Alejandro Gutiérrez, dos profesionales de nuestras firmas socias, Carolina Bovillier de la firma Gómez Pinzón, Alejandro Gutiérrez de Estrategias Corporativas. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta primera versión del podcast de Compartamos con Colombia, con el propósito de aclarar algunas preguntas respecto de los excedentes en una entidad sin ánimo de lucro. Gracias por compartir su conocimiento. Con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto también y muchas gracias nuevamente por la invitación a Compartamos con Colombia. Y gracias también a todos los oyentes que nos han acompañado hasta el final en este podcast, que han podido escucharlo, que han también resuelto algunas inquietudes y aspectos importantes a tener en cuenta: una buena planeación financiera, saber tomar unas buenas decisiones respecto a los excedentes, tomando en cuenta todas las consideraciones, tanto legales como financieras, que hemos tenido en este podcast, puede ser muy relevante para una entidad sin ánimo de lucro, para maximizar su impacto y garantizar su sostenibilidad financiera a futuro. Gracias a todas las personas que nos han escuchado y los invitamos a que también nos puedan escribir a nuestras redes sociales, que también nos puedan escribir a nuestro correo electrónico comunicaciones@compartamos.org para que nos puedan compartir sus preguntas respecto de este tema o nos puedan sugerir próximos temas para abordar en el podcast de Compartamos con Colombia. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias a Mauricio Gómez, quien está en la realización de este podcast. Les habla Jonathan Clavijo y desde el equipo de Compartamos con Colombia, gracias por sintonizar este podcast.